Gustavo, ¿cuál es el diagnóstico en el primer cuatrimestre del año de la inflación? ¿Ha servido para algo el congelamiento de precios? ¿Cómo está hoy la situación? Bueno, yo te diría que tenemos los datos relevados hasta el mes de marzo, ¿no? Todavía no hay datos de abril, pero lo que vos ves es que enero, que fue un mes con una inflación bastante alta, después febrero bajó un poquito y marzo más o menos los niveles de febrero. En resumen, cuando vos ves un poquito las series en el tiempo de la inflación, generalmente enero es un mes de inflación alta y febrero y marzo son inflaciones más bajas, es decir, ha sucedido lo mismo que viene sucediendo antes. Son inflaciones más bajas respecto de las de enero, pero enormemente altas para cualquier economía. O sea, yo te diría, el año pasado estuvimos con una inflación en términos anuales cercana al 24% y es exactamente lo que estamos hoy. ¿Sí? Enero generalmente se acelera, entonces bueno, pero la verdad que los controles de precios volvieron a la inflación que teníamos, es decir, que no cambió mucho, ¿sí? Lo que no podemos saber es si no hubieran estado, si esa inflación de enero se perpetraba o no, pero claramente seguimos con una inflación muy alta. Había en el caso de alimentos un colchón que ha permitido que medianamente funcionaran los congelamientos, porque además son congelamientos sin lista de referencia. Sí, bueno, entonces esa yo creo que es un poco la clave, ¿no? Esos congelamientos, cuando vos empezás a ver un poco más finito, no está claro que han sido congelamientos. Muchos de los precios han seguido subiendo y si no hubieran seguido subiendo la inflación hubiera sido cero, y está claro que no fue cero. O sea, tanto el mes de febrero como el mes de marzo, la inflación mensual estuvo entre el 1,5 y 1,8% anual, que es lo que había antes de los controles de precios. Así que yo te diría que no, gran éxito claramente como nunca ha habido. O sea, la clave de los controles de precios no es solamente tratar de controlar, de hacer listas de precios y ese tipo de cosas, sino es simplemente un efecto psicológico que tiene que estar acompañado con otras medidas. ¿Y qué es lo que está faltando? Bueno, a ver, te lo pongo con un ejemplo muy claro. Suponete que vos estás bañándote y sale un chorro de agua enorme y está llenando la bañadera, ¿sí? Vos querés bajar porque el nivel del agua porque se está llenando. Entonces lo que haces con un balde lo sacás un poquito y efectivamente baja. Pero en la medida que el chorro de agua siga siendo muy importante, bueno, lo podrás bajar un poquito, pero después va a seguir siendo importante. Ese chorro de agua claramente es la emisión monetaria. Sigue estando en niveles muy importantes en la economía y te diría que es lo que está fundamentalmente atrás de la inflación. Por supuesto hay otras cosas, pero el tema de la inflación pasa por una una emisión monetaria muy importante que hacen que sobren pesos en la economía y bueno, algunos se van a bienes, otros se van al dólar, como lo hemos visto, es decir, que el común denominador tiene que ver por ese lado. Y el gobierno ahora con el blanqueo absorbe dólares en vez de absorber pesos. ¿No debería empezar por secar de pesos un poco el mercado? Bueno, yo te diría que, a ver, lo que ellos tratan de captar de alguna forma es parte de los dólares que están afuera, que claramente la economía se ha quedado con muy poquitos dólares, digamos. De la parte comercial, las exportaciones no están creciendo, se están contrayendo, las importaciones con todos los controles también siguen restándole dólares a la economía. Entonces, el intento del blanqueo es tratar de traer un poquito más dólares a la economía y movilizar algunos sectores. En términos del mercado paralelo, yo te diría que no vamos a tener desgraciadamente muchas buenas noticias. Este blanqueo, sí puede llegar a servir, si tiene éxito de alguna forma al mercado inmobiliario. Algunas determinadas actividades pueden empezar a moverse un poquito más a partir de esto. Pero en el mercado cambiario, los problemas que vemos con la enorme subida del blue tiene que ver básicamente con el exceso de pesos que hay, ¿sí? O sea que el blanqueo no va a disminuir ese exceso de pesos, entonces la verdad que no creemos que tenga un gran éxito el blanqueo en términos de disminuir las presiones en el mercado cambiario. ¿Y no ha pasado también que se ha cruzado el umbral de la confianza y ya no le es tan fácil al gobierno dar señales para que el mercado crea en las medidas? Sí, mira, vos cuando se miden esas cosas, la confianza, las expectativas de la gente en términos de encuestas, hay dos indicadores muy claros, uno de la Universidad de Itela, otro de la Universidad Católica. Los dos muestran una caída muy importante de los niveles de confianza, tanto de la gente como de los empresarios. Entonces esto sin duda le agrega más presión a esa canilla que decíamos que estaba abierta de la emisión monetaria. Bueno, cuando hay más incertidumbres, obviamente la demanda de activos seguros, entre comillas, sube y también le agrega presión al dólar. Lamentablemente
el anuncio no trajo ningún tipo de reducción en la incertidumbre que hay en los problemas macroeconómicos de la Argentina, que es la inflación, el mercado cambiario. Apuntó a otra cosa, apuntó a traer un poco de esos dólares que estaban en negro y bueno, mientras el nivel de incertidumbre siga elevado, mientras la emisión monetaria siga siendo importante, bueno, los problemas estos que afectan a todo el mundo, en el supermercado, cuando vemos las noticias del mercado cambiario, bueno, que probablemente continúen. Muchas gracias. Gracias a vos.